Bueno, ¿sabían ustedes que Dios está buscando siempre una clase de persona? En Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está buscando personas justas. Dios también está buscando personas que hagan su voluntad. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es Isaías respondiendo a lo que Dios quería hacer en ese pueblo. Ahora, es interesante porque en ese entonces era un pueblo de corazón muy duro. Es como Dios diciéndote, estoy necesitando a alguien que vaya, no sé, al pueblo musulmán a predicar. No, pero es que allá no hay nada que hacer, allá te van a matar. Yo conocí una chica de 26 años en el Instituto Misionero y estuvo 2 años predicando a los musulmanes. Y antes de ella ir, ella contaba que lloraba y le decía a uno de nuestros profesores que no quería ir, pero que el Señor la está llamando al pueblo musulmán. Y ella lloró, ella dice que lloró todo ese día antes de viajar. Y viajó, pero gracias a Dios estuvo durante 2 años predicando al pueblo musulmán. Y todo, y vio las manos de Dios en todo. Fue una iglesia oculta en edificios abandonados, en algunos hospitales y cosas así. Pero ¿por qué? Dios está buscando eso. Personas que hagan su voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Dios también busca adoradores. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que él adore. Dios también busca personas de oración. Ezequiel 22:30 dice, porque entre ellos, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dios está buscando intercesores, personas de oración. Durante la Biblia Dios, si se dan cuenta, todo eso está en el regado, pero Dios siempre está buscando personas. Siempre nos está buscando. Y David dice en Hechos 13:22, eh, David es un marco de lo que iba a ser Jesús. David fue una de las personas que Dios buscaba. Pero sobre él dice Hechos 13:22. Voy a leer en la Reina Valera, pero pueden buscarla voy a leer en NTV, pero pueden buscarla en Reina, es lo mismo. Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David para conquistar a Dios? ¿Por qué de él podía decir eso? Bueno, lo primero es que David puso a Dios primero. Su prioridad era Dios. Primera de Crónicas 15, del 1 al 3, dice, hizo David también casas, primera de Crónicas 15, del 1 al 3. Hizo David también casas para sí en ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios
no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Si nos damos cuenta, David es un rey, es un ungido rey, pero antes del poder político, antes de todo esa posición de rey, su prioridad fue la presencia de Dios. Lo más importante para nuestra vida no es ganar plata, no es realizarnos, no es que nos casemos, no es tener un auto, no es ser exitoso en aquello que estudiamos durante toda la vida. Lo más importante debe ser la presencia de Dios. Tristemente, algunos ponen su trabajo primero. Sí, primero vamos que se me hace tarde, pero ¿y Dios qué? A veces estamos anhelando o diciendo que queremos una eternidad con Dios, pero no sabemos pasar un presente. Si no sabemos pasar un presente, qué aburrido sería estar ahí. Pero Dios está buscando eso, que lo pongamos primero. Lucas 12:15, con respecto al dinero y las cosas, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El caso de José, yo hace como un mes atrás prediqué y José siempre puso a Dios primero. Eh, José vivió muchos males, ¿no? Fue vendido por sus hermanos y todo el cuento, lo pusieron preso. En Génesis 48 dice que José va a interpretar los sueños del copero y el panadero en la cárcel. Y el panadero en la cárcel le viene y le dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Otros dirían, no, yo sí sé, es ahí suave, interpreto sueño. A ver qué es, cómo le soluciono. Pero no, no es de Dios las interpretaciones. Dios primero. Génesis 45:5. José le da a conocer a sus hermanos. Le da a conocer a sus hermanos y le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Me envió quién? Dios. Pero quien los vendió fueron los hermanos. Eso es madurez. Eso es poner a Dios primero que todo. Génesis 41:50 también dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, las cuales le dio a luz a Senac, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Por qué se llamó Manasés? Porque Manasés significa olvido. Y sigue diciendo, porque dijo, Dios me hizo, ¿quién? Dios. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios de nuevo. En el caso de David, la pasión de David era la casa del Señor. Y lo sabemos porque escribe Salmos 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La pasión de David es la casa de Dios. Eso es poner a Dios como prioridad. Lo otro es que para David su prioridad o sus decisiones siempre estaban en las manos del Señor. Escribe Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben qué significa eso? Mis decisiones presentes son tuyas y mis futuras
son tuyas. Por eso, lámpara es a mis pies su palabra, mis decisiones presentes. Con ella alumbrará mi camino futuro. Son tuyas sus decisiones. La pasión de David era la presencia de Dios. Job dijo, Job 23:14, por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Dios lo primero. Lo segundo es que David también fue un escudero. Primera de Samuel 16:21 dice, cuando David llegó, 16:21, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llevó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Qué es un escudero? Bueno, un escudero es lo que conocemos, algunos conocen como padrino, ¿no? Es cuando agarramos a alguien y a ese lo ayudamos, se le discipula, no se le paga el semestre o algo así. Pero un escudero es alguien que usted le da el derecho de hablar sobre su vida. Es una persona de Dios que tiene derecho de confrontarlo. Ya, es decirle, pero ¿por qué vas a hacer eso? Si eso no es de Dios. En 1 Samuel 14:7 vemos el caso de otro escudero. Dice 1 Samuel 14:7, haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Eso es un escudero. A las que sea. Entonces, un escudero no es alguien que habla mal, no es alguien que dice malas palabras, no es alguien que habla mal de los suyos. En Samuel 16:18 dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Un escudero no. David sabía hablar. De hecho, otra versión dice que aprendió a hablar. Eso es importante porque todos nosotros somos comunicadores de la vida y debemos saber hablar, saber expresar, saber poder ofrecer a otros una buena conversación. Pablo dice en Filipenses 4:1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Pablo dedicó su vida a ser un escudero. Tuvo muchos discípulos. De hecho, ahí dice, ustedes son mis coronas. Esos eran sus coronas. Las coronas que iba a presentar delante de Dios. Si mañana nosotros nos morimos, ¿cuántas coronas podemos darles? ¿A cuántas personas hemos acobijado? Porque al fin de cuentas, eso es la iglesia. El amor fraternal, la comunidad. Ser escudero es cumplir uno de los sueños de Dios. Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El éxito de nuestras vidas no es cuántas personas están bajo nuestra autoridad, sino cuántas personas florecen al lado nuestro. Encontramos sus dones, encontramos sus talentos, les damos un buen consejo, les invitamos a orar, oramos con ellos. Ser escudero de alguien. Solo las personas, esto lo dijo en una de las últimas clases en este pasado, nos decía un profesor de Ministerio Contemporáneo, antes de terminar la clase, nos dijo, no olviden esto, chicos. Si usted todavía tiene un ego que defender en su vida, usted no está listo para guiar a nadie. Usted todavía no es libre de guiar a alguien. Y solo cuando tenemos un ego que no tenemos un ego que defender, haga, está listo
para ser escudero de alguien más. Porque cuando hay un ego de por medio, lastima. Hacen ministerios estériles. O se puede caer en el activismo. Es decir, es que necesito esto, entonces usted va a hacer esto. No, tiene que encontrar en intimidad cuáles son los dones que Dios le ha regalado a esa persona. Lo tercero es que David fue probado y aprobado. La primera vez que vemos a David en la Biblia lo encontramos como pastor y está sirviendo y está cuidando el rebaño. Es 1 Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. No se trata de solo servir. El caso de David lo tenían por allá, cuidando ovejas. No lo tenían en cuenta. Quizás ese es el caso de su vida. Pero la cuestión es que no se trata solo de servir, porque sí, David estaba por allá. Pero mire cuántos salmos escribió. La actitud de servicio que tuvo David, el carácter que formó David en la intimidad, allá donde nadie lo ve, en el anonimato, en el desprecio, el rechazado, el que no espera un like, que no espera la aprobación de alguien más. Allá, David, lejos de todo, librando guerras que quizás no las cuentan, no lo podemos ver todo en la Biblia, pero allá estaba David, que con una actitud de servicio, con un carácter moldeándose con Dios. Entonces, vemos a David escribiendo cosas como el Salmo 23, ¿sí? Recuerda, él cuida ovejas. ¿De cuántos lobos o osos no cuidó a sus ovejas? Estará pensando David, así como yo cuido mis ovejas de los lobos, así como las cuido de los osos. ¿Sí? Así el Señor es mi pastor. No me falta. ¿Qué estaría pensando en esos momentos? En los momentos de angustia cuando estaba solo. Y viene y nos dice: aunque esté en medio de la oscuridad del valle de sombra y de muerte, yo no temeré. Ahí estaba David solo, conociéndose. El mundo nos enseñó un liderazgo y un servicio, autoridad, de estar por encima. No, es que usted tiene que tener autoridad, usted tiene que hablar bien, no sé qué. Dios nos enseña un liderazgo de humillación, de servicio. Mateo 20, 26, 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. David se dedicó a conocer al Señor por su servicio. Se humilló. El caso de José. Todos en nuestra vida tenemos un proceso. Ese proceso nos va a mostrar un propósito. Ese propósito nos va a mostrar la promesa. A cada uno Dios nos dio dones como a Él le plació. Y son buenos. Así sea tenga uno, así sea tenga 3, 2, los que sean. Son los mejores. Ve a José. José fue vendido por sus hermanos. El proceso. Llega a la casa de Potifar. El propósito. Se convierte en gobernador. La promesa. ¿Dónde más pasa eso? Con Jesús. Jesús va a la cruz. El proceso. Jesús muere. El propósito. Jesús resucita. La promesa. Y lo mejor es que volverá. Ahí está la promesa. Entonces, no podemos menospreciar los pequeños inicios.
No podemos menospreciar el lugar donde quizás nos está costando o nos está exprimiendo el corazón del Señor. Getsemaní fue el lugar donde Jesús fue exprimido, donde fue prensado. La Biblia dice que llegó hasta un punto de estrés que sudaba sangre por sus poros. Getsemaní es el lugar, la prensa. Un lugar lleno es donde prensan el aceite. Y ahí estaba Jesús. Y Dios estaba prensando su corazón. Mira, tienes que morir. Mira, ya casi viene por ti. Sí, y ahí estaba Jesús. No menospreciemos los pequeños inicios. Dios nos está buscando. Quizás Dios nos está pidiendo, pídele perdón a tu esposo. O pídele perdón a tu hija, a tu hijo. Quizás Dios quiere escuchar de nosotros, Señor, ya no quiero más esta amistad. Quiero más esta música, ya no quiero más, no sé, ver este tipo de cosas. O Dios quiere escuchar de nosotros, la embarré. Sí, la embarré, pero Él quiere escuchar eso. El proceso. Quizá quiere cambiar nuestro mal humor, ¿no? Quizás algunos quieren cambiarle el carácter. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? En tu proceso, ¿qué te quiere enseñar Dios? David fue el hijo rechazado. Estaba condenado a vivir despreciado. No era la mejor opción como un rey. Todo lo contrario, ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Pero Dios dijo en 1 Samuel 16:7, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Si Dios nos está llamando a algo, está esperando eso. Está esperando la valentía. Yo soy una persona tímida, pero Dios a mí me ha enseñado desde que recuerdo que empecé acá en la iglesia, que la timidez es una forma de excusarnos. Es lo contrario a la valentía. ¿Cuántas cosas podemos estar perdiendo por excusarnos? El caso de Jacob. Jacob, en medio de su proceso, escogió dividir a su familia. Jacob cogió y se las tiró el que más sabe. Era un astuto, era uno del que no, yo me las sé todas. Le roba la bendición al hermano. Y en Génesis 32:22 hasta el 30, no, el 22 y el versículo 30, dice, una noche Jacob pelea contra un ángel. En la mañana, ¿qué pasa? Si ustedes tienen tiempo, léanlo. En Génesis 32, del 22 al 30, está este relato. Pelea con un ángel. Cuando pelea con el ángel, ¿qué le pasa? Pues le disloca la cadera. Y al siguiente día resulta que ya no se llama Jacob. Le cambian el nombre. Y no solo eso, sino que él pide una bendición. Le cambian su nombre a Israel. Israel significa el que lucha con Dios o contra Dios. O Dios lucha. Jacob intenta una vez más dominar a Dios. Decidir, tomar sus decisiones. Eso es lo que yo quiero. Pero Jacob es rendido ante Dios. Deja de luchar con sus fuerzas y pide una bendición. El punto es que Jacob era una persona que en medio de su proceso huyó, quiso hacer lo que quería. Y cuando vuelve, pelea contra Dios. Pero Dios lo permite. Ahora, eso es increíble porque algunos ni siquiera quieren a volver a ese lugar donde Dios estaba procesando. Jacob lo hizo. Y la única forma en que Jacob llega a la tierra prometida es humillado, es rendido. Ya no es el mismo Jacob de antes.
Ya no es el Jacob de su fuerza, ya no es el Jacob de yo me las sé todas. Esa fue la única forma en que Jacob pudo ver la promesa de Dios. Cuando dejó que su corazón fuese pensado por el Señor. El caso de Jonás en Nínive es todo lo contrario. Porque el proceso de Jonás, en este caso, él huye. Recuerda que se va como en un barco, una cosa así, y se va lejos. En ese tiempo se creía que si tú te ibas de un lugar a otro, huías de los dioses que estaban en ese otro lugar. Entonces Jonás se va y patas para que las tengo y se monta en un barco, casi se ahoga, termina en la boca de un pez que Dios hace. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que Jacob huye de su proceso, porque su proceso le duele. Jonás era hijo de Amitai o Amiati. Ese era el nombre del padre de Jonás, que significa verdadero o fiel. Era un hombre de Dios. Era profeta de la corte de Israel, que anteriormente se había separado de los judíos, súbditos de los hebreos, del reino de Judá, que estaba ahí del otro lado. Muchos años atrás, ¿qué pasó? Los asirios invadieron el lugar. El padre de Jonás fue uno de los que pagó el precio. Los asirios mataron a su padre. Imagínense cómo está Jonás cuando Dios viene y le dice, necesito que le hables a los asesinos de tu papá. Y les digas que, bueno, yo voy a traer juicio sobre su tierra, voy a hacer esto. Pero Jonás sabía una cosa, porque Jonás es un profeta también. Y él sabía que Dios era bueno. Y que aunque él le dijera al pueblo de Nínive, los voy a destruir, él sabía que Dios podía perdonarlos. Y esa idea no le cuadraba. Pero Dios quiere a Jonás. Hay gente que dice, no, es que nadie es indispensable. Dios quería a Jonás, nadie más. Y lo buscó. Hasta donde fuese, lo buscó. Entonces, Jonás va, huye, volvió, le dice al pueblo lo que va a pasar, ¿no? El Señor va a traer juicio, no sé qué. Y resulta que el pueblo se arrepiente. ¿Y qué pasa con Jonás? Le aconteció todo lo que él no quería. Jonás huye del proceso y declara en Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás huyó del proceso. Y la Biblia nos deja corto, porque no sabemos qué pasó. Tenemos que ser fieles en el proceso. En el proceso Dios nos quiere convertir en la clase de persona que Él necesita para la promesa que tiene en nuestra vida. Si Dios usted lo quiere llevar a lugares altos, usted no puede tener los hábitos que hoy lo están esclavizando. Si Dios lo quiere hacer un gran empresario o quiere llevarlo adelante jugando un proyecto, una persona de mucha influencia que maneja muchos recursos, usted no puede estar gastándole cualquier cosa que venga, porque Él espera fidelidad. Mateo 25-23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 26-29, todo lo contrario. Algunos Dios puede estar diciéndole,
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si no somos fieles, como siempre digo, con 100,000 pesos, ¿cómo Dios nos va a dar 1,000,000? Puede. Si no sabemos ahorrar en 5 años, no va a ahorrar si mañana es un préstamo, porque es una cuestión del corazón. Dios lo sabe y Dios espera a esos siervos fieles. Por eso el proceso. Por último, David era un adorador. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra adoración en el latín es adoratio. Ad significa hacia y oratio es hablar, decir algo, orar. La oración es una disciplina. ¿Por qué? Porque requiere un acto de voluntad. Requiere un acto consciente de nosotros de querer adorar. Debemos ser conscientes cuando oramos. El deber de la adoración no es qué tengo que hacer mañana, es algo interno, es qué quiere cambiar al Señor en mi corazón. Estoy entregándole al Señor, ¿qué me está pidiendo? La oración es algo que tiene que hacer parte de nuestras vidas. Si nosotros no podemos adorar al Señor los 7 días de la semana, no podemos pretender llevar a otros a un lugar donde no hemos estado. Si no sabemos estar con el Señor, no podemos decirle a otro: mira que el Señor te ama, el Señor tiene algo para tu vida. En, en Medellín, las veces que se hace Adopta un amigo. Adopta un amigo es una campaña que hace una fundación que se llama Freedom. Trabaja con el instituto donde yo estudio. Freedom tiene acceso a las cárceles de Medellín. Cuando se hace ese tipo de evangelización, no escogemos o no van cualquiera por eso, porque son lugares donde espiritualmente es muy pesado. Y son las personas más peligrosas, son personas que son agresivas. Y aunque uno está detrás de las rejas, a 1 metro, por las reglas y todo el cuento, es increíble ver cómo hay personas que extienden sus manos y le dicen: ora por mí. Y piden oración. La única forma de nosotros llevar a otros a Dios es estando en el secreto con Dios. Muchos de los que a veces quieren ayudar con el tema del evangelismo y todo esto, lo quieren hacer por activismo. No, es que Dios nos mandó a eso y tal vez. Pero no es así. Sí, porque cuando tú estás allá, no es como que tienes que seguir estos pasos, tienes que decirles que Dios los ama. No, tú haces lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Disculpen. La única forma de nosotros adorar es conociendo al Señor en el Espíritu.
para adorar, para ser personas que portan a Dios, tenemos que recibir primero de Dios. No podemos dar algo que no hemos recibido. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Jesús, aquí el que Jesús quiera revelar. Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra del Señor. Debemos estar llenos de su palabra. Si no conocemos al Dios que está aquí, no sabemos a qué Dios estamos adorando. Y ahí es cuando creamos ídolos. Ahí es cuando Isaías 29:13 viene y nos dice, hey, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando no nos afinamos a Dios, caemos en activismo, en esterilidad. Nos equivocamos. Creemos que estamos donde Dios no nos quiere. Pero lo bueno es que Dios nos quiere redireccionar siempre. Nos está buscando. El Antiguo Testamento no termina con una gran celebración. Todo lo contrario, es la muestra dolorosa de que en nuestros esfuerzos no podemos darle la gloria al Señor. El caso de Abel. Abel adoró en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice en Hebreos 11:4, por fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio, no confiando en sus fuerzas, por fe. Pero su hermano no lo hizo por fe, su hermano lo hizo en sus fuerzas, porque la Biblia dice que lo mejor que él tenía, fue lo que ay, yo voy a hacer lo mejor, a ver, eso sí le va a gustar, pero no. Abel lo hizo por fe y Caín se convierte en el asesino de un adorador. Para exaltar a Dios, lo primero que debemos hacer es servir, edificar a otros, edificar a la iglesia. Pero no podemos adorar, tampoco podemos adorar si no cantamos. Cantar hace parte de la oración, porque declaramos. Y la Biblia nos enseña que el canto es de los redimidos. O sea, todos. Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo y no de alcohol. Eso está en Efesios 5:18. Sí, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino ni con sidra, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace la comparación? Porque el alcohol nos saca de quicio. El alcohol hace perder los sentidos y todo lo demás. Pero él no está diciendo, hey, tienen que ser igual al alcohol, que pierdan los sentidos. No, él está diciendo, con el Espíritu Santo deben llenarse de su palabra. Contrario a la meditación del mundo. Si usted ve a esos influencers que practican yoga y todo el cuento, ellos dicen, no, hay que liberar la mente, hay que desestresarse, hay que escuchar esto, que no sé qué. Pero Dios cuando nos invita a meditar en su palabra es llenarme de sus verdades. Todo lo contrario a este mundo. El caso de David, David falló, pecó, no fue una persona moralmente perfecta, lo sabemos. Quizás fuera sido el hazmerreír de la época, ¿sí? El rey o el pastor que cayó. Pero David tenía una cosa, David se arrodillaba antes. No se quedaba a juguetear con el pecador. David podía decirle al Señor, perdóname, Señor. Es que no he estado caminando muy bien. Ayúdame, Señor, porque ya no puedo conseguir.
Eso me está venciendo. Ese es el corazón de un adorador. Primera Samuel 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga salida. Están buscando. Y dice en el versículo 18 de 1 Samuel 16. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Dios está con los adoradores. Es increíble que la gente podía mirar a David y pensar esas cosas de... Es increíble que la gente pueda mirar a cada uno de nosotros y diga eso, mira, ese es el que daría la vida por todos. Ese es el que le da café a todos. Ese es el que ayuda, le gusta ayudar, le gusta servir. Es amable con sus hijos. Sabe pedir perdón. Sabe amar. Hace las cosas sin esperar nada a cambio. Porque es que la humildad no es comer arroz con salsa de tomate o arroz con huevo, no. La humildad es servir sin esperar nada. Sin guardar una idea. No, pero es que no sabe lo que yo he hecho, que no sé qué. No. Cuando uno sirve, uno no piensa en eso. Lo hace y ya. Es para el Señor. Es de valientes. La Biblia dice que David era un hombre valiente. Dice, y es valiente. Valiente es eso, pedir perdón. Decirle, no, gracias al diablo. No necesito eso. Cuando nosotros no estamos llenos con lo que Dios nos da, le recibimos cualquier comida al diablo. Una de las cosas que Dios me ha enseñado es que es controlar siempre mis decisiones con las cosas que como. Porque si usted empieza a aprender a restringirse, a decir, no, esto sí, hoy yo no voy a comprar eso, no voy a comer eso. Usted empieza a saber a decirle al diablo, no, yo no quiero eso. Porque el Espíritu Santo nos da eso, dominio propio. Entonces ser valiente es aquel que perdona. Y cuando Dios mira a un valiente, Dios lo levanta. Dios le da favor, Dios lo trae, Dios está con él. Y no solo eso, lo prospera. En Deuteronomio 30, del 8 al 9 dice, tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordene hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. Dios prospera a los adoradores. Aquí quizás hay muchos como David, aunque así todos podemos sentir muchas cosas de las que David vivió como alguien despreciado. Pero así como le dijeron a David, he encontrado un hijo de Isaí, valiente, vigoroso, sabe hablar, sabe pelear, es de buen aspecto. Dios nos está diciendo a nosotros, mira, ese es un hijo mío. Ahí está un hijo mío. Por último, David llevaba sanidad en sus manos. Para uno llevar sanidad, tiene que ser un adorador. Primera de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, 16, 23. Cuando el espíritu malo, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa
y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Esa mañana, en los pastores de iglesia CMA, que fueron los que a principios de año me invitaron a misiones en Brasil, publicaron una foto. Ahí están en misiones ahora. Ya están hasta mañana en una comunidad dentro de la zona selvática de Amazonas. Y es increíble. La primera foto que publicaron es una niña indígena. Tenía un ojo blanco cerrado. Y el Señor la sanó. Y usted conocen si ustedes conocieran a ellos, usted los ven y son adoradores. Ser valientes es eso, es volver al proceso. Es poder decirle a nuestros pastores, perdón porque no he querido servir. Es poder decirle al Señor, perdón Señor porque he estado peleando contigo. Porque es que si no hacen esto o aquello, la adoración no va condicionada a lo que pase. La adoración es un corazón afinado. Porque ser discípulos no se trata del caso, por ejemplo, de Judas. Judas esperó, tuvo el mejor maestro, tuvo a Jesús. No había mejor persona que podría explicar el evangelio en este mundo. Y Judas falló. Porque no se trata solo de, no ser discípulos de Jesús, sino saber ser un buen discípulo. Y Jesús nos pone a prueba porque el gimnasio de Dios en nuestras vidas es el proceso, el desierto. Porque ese es el lugar donde usted tiene que decidir, o estoy con Dios o estoy con Él. O amo a Dios sobre todas las cosas o amo a todas las cosas sobre Dios. Así es el proceso. Nos ponemos de pie y oramos. Y Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos, Señor, en cada uno. Cada uno tiene una historia, Señor. Yo no las conozco, pero tú sí. Y te pido, Señor, que hoy seas tú entrando a esos lugares, seas hablándoles a sus corazones. Muéstrales qué quieres, qué le estás pidiendo. Te pedimos, Padre, que podamos escuchar ese silbido pasible, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, escucharte en lo pasible. No queremos tener que llegar hasta la angustia, hasta la tormenta. Queremos aprender por instrucciones lo que tú quieres de nosotros en nuestras vidas. Y hoy queremos entregar, Señor, nuestro corazón. Hoy queremos entregar la incertidumbre, Señor, sobre el futuro. Queremos entregar, Señor, nuestra fe, porque lastimosamente la hemos puesto. Hemos puesto la fe en hombres. Hemos puesto la esperanza en lo que pueda hacer alguien más. Y no en ti, Señor. Solo tú eres la vida, solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad, Señor. Y no hay vida lejos de ti, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú seas el Señor de nuestros corazones, que tú seas el Señor de esta tierra, que podamos escucharte, que podamos decirte, heme aquí, Señor, utilízame a mí. Danos ese paso de valentía, Señor. Quita esas dudas de la mente, Señor. Si tú estás conmigo, eso basta.
Queremos, Señor, que tú reines. Quita esos ídolos que hemos puesto. El ídolo del dinero, el ídolo del yo. Y Jesús entra a nuestro corazón, entra en nuestra mente, cambia ese corazón de piedra y hazlo de carne. Tatúa en él, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, a atesorarlos cada día. Haz de nosotros un altar, porque sin ti, Señor, no podemos vivir. En el nombre de Jesús. Amén.